Le damos la más cordial bienvenida a nuestra sexta ponente. Ella es la doctora Gabriela Cinta, quien es licenciada en Administración de Empresas, con maestría en Formación Docente, con especialidad en Psicología Organizacional, titulada como doctora en Ciencia de la Educación y actualmente estudiando el doctorado en Educación Multimodal. Se ha ejercido la docencia en múltiples instituciones educativas, ha participado como ponentes en coloquios, foros, ciclos de conferencias y ha dado pláticas y cursos a docentes. Ha participado en la elaboración de artículos científicos, materiales didácticos, exámenes departamentales e investigación. Ella es de México y nos acompaña con el tema narrativas digitales para mejorar la escritura en inglés. Bienvenida, apreciada doctora, gusto saludarla. Muchísimas gracias por su apoyo a nuestro CITAD. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Espero que se les haga interesante el tema y con mucho gusto responderé las preguntas que surjan sobre este tema que estoy exponiendo. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sin más preámbulos, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Narrativas digitales para mejorar la escritura en inglés. Mi nombre es Gabriela Patricia Cinta Collado. Yo soy docente de inglés del nivel medio superior en escuela pública. Mi correo electrónico por donde se pueden comunicar conmigo más fácilmente es gabriela.cinta@wac.mx. Para iniciar con la introducción de este tema, quiero comentarles que el aprendizaje del inglés como segunda lengua en México enfrenta retos, por lo que las instituciones implementan objetivos terminales y sus respectivas evaluaciones, teniendo en consideración que saber inglés es una necesidad de comunicación en este mundo globalizado. Específicamente, podemos comentar que estas evaluaciones se centran en aspectos gramaticales y de vocabulario. Sin embargo, los resultados no arrojan alcances óptimos en la habilidad de escritura. Una de las razones por la que se puede estar dando este fenómeno es que la escritura es un medio comunicativo secundario que requiere de un aprendizaje más formal, pues no se adquiere de manera natural como el caso del habla. Es por ello que se requieren herramientas innovadoras para mejorar estos procesos. Otro factor que debemos de tomar en cuenta es que estudiantes y docentes enfrentan problemas diversos, entre los que podemos mencionar la idea del estudiante de que no se tiene esa habilidad, que el inglés es difícil, el desarrollo tecnológico que fuerza al docente a utilizar otras formas de acercamiento a sus grupos, los grupos que son muy numerosos, y las limitaciones de infraestructura y tecnología que se tienen en las escuelas públicas. Esta actuación está basada en narrativas digitales, que es una herramienta innovadora en el contexto en que se desarrolla debido al uso de la tecnología y la multimodalidad, ya que como expresa Covarrubias, son elementos que permiten potencializar este tipo de actividades. Es por ello que se establece como objetivo general inicial determinar la viabilidad, importancia y contextualización de usar narrativas digitales para mejorar la escritura en inglés. Se establecen tres objetivos específicos. El primero de ellos, solicitar autorizaciones para llevar a cabo la investigación. El segundo, aplicar instrumentos de recolección de información. Y el tercero, elaborar un diagnóstico de intervención. Con esto lo que se busca es establecer un cambio en el paradigma del modelo educativo actual, que es un modelo tradicional a uno dinámico, flexible, que tome en cuenta las tecnologías de la información de manera que despierte la curiosidad y el interés del estudiante, para que de esta manera se mejore la competencia de la habilidad de escritura en inglés y en donde la acción domine la memorización. Como parte de determinar esta viabilidad, importancia y contextualización, se elabora el marco teórico que establece como método la IBD, la investigación basada en diseño, que como mencionas a algunos autores es un tipo de investigación orientada a la innovación educativa que introduce un elemento nuevo para transformar la situación. Es una metodología participativa, cooperativa, que permite mucha flexibilidad al investigador. El paradigma que se está utilizando es un paradigma constructivista, que sostiene que el conocimiento se construye a partir de la interacción del individuo y su entorno,
por lo que la realidad es subjetiva, permitiendo diferentes formas de abordaje. El enfoque es un enfoque mixto, porque cuenta con elementos cuantitativos, pero con una preponderancia a los elementos cualitativos. La investigación es de tipo aplicada, ya que se lleva a cabo dentro de la institución y se busca que los resultados tengan utilidad práctica para la comunidad educativa de la educación media superior. El diseño es un diseño sociolingüístico, ya que se busca mejorar una habilidad de la lengua, en este caso la escritura. La población es una población adolescente de 14 a 18 años que cursa actualmente el bachillerato. Son estudiantes que se encuentran en un estadio de desarrollo, de transición, crecimiento y cambio. Son nativos digitales de la generación alfa, por lo que este tipo de estrategias les llama mucho la atención. El muestreo se decidió llevarlo a cabo por conveniencia, por la facilidad de acceso y disponibilidad. Se usa por ser una técnica rápida y sencilla en poblaciones numerosas, como es el caso de la institución. Se utilizan como técnicas de recolección de datos la entrevista y la encuesta y como herramienta el cuestionario. El análisis teórico se hace categorizando el marco teórico en 4 ejes: el eje de fundamentación y enfoques, el eje instruccional, el eje literario y el eje tecnológico. En el primero se analizan teorías, teoremas, enfoques pedagógicos y didácticos que guían el proceso educativo. En el eje instruccional, que es el segundo, lo que se analizan son las estrategias y principios pedagógicos que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el eje literario vemos todo lo que tiene que ver con las narrativas y por último en el eje tecnológico se evalúan los softwares, hardware y plataformas que pudieran ser utilizados para desarrollar las narrativas digitales. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se hace una alineación del marco teórico, como podemos ver en esta diapositiva, en donde se trabaja con el constructivismo emergente por la posibilidad de integrar aspectos de las diversas corrientes constructivistas en una sola. El enfoque sociolingüístico, que establece que el lenguaje es generado por la vida social y las prácticas sociales. Y por último, la investigación basada en diseño, que se encuentra orientada a innovar la realidad educativa. Para establecer la viabilidad de la investigación, se hace la solicitud de autorización, la cual es otorgada. Cabe señalar que las autoridades mostraron un alto grado de interés, ya que consideran importante mejorar los aspectos que se encuentran debajo de los objetivos institucionales. Reconocen que el tiempo y la tecnología serán los desafíos en esta estrategia. Esta información se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas con los secretarios académicos de la institución. Como podemos ver en esta diapositiva, para determinar la viabilidad e importancia de utilizar narrativas digitales, se llevó a cabo la aplicación de una encuesta a docentes y estudiantes que arrojó que el 94.8% consideraron importante el tema con los siguientes argumentos. 1, que ayudarán con el aprendizaje haciéndolo más fácil. 2, que nuevas estrategias generan interés y motivación. 3, que permiten una comunicación efectiva y que propicia el desarrollo profesional de los estudiantes, ayudándolos a insertarse a la vida laboral. El siguiente argumento fue que estudiantes y docentes perciben una necesidad de nuevos métodos de enseñanza que señalan que el potencial de las tecnologías de información como apoyo en el proceso de aprendizaje y que la escritura es un tema descuidado y un componente importante del aprendizaje del inglés. Los participantes que no consideraron importante el tema es porque están más enfocados a la comunicación oral o perciben dificultades de adaptación a los diferentes estilos de aprendizaje en este tipo de estrategias. Aquí la solución será hacer hincapié que la comunicación escrita permite una mejor comunicación en inglés y que esta habilidad refuerza la habilidad oral. Dentro de la contextualización, se aplica un cuestionario sobre la percepción del alumnado de los programas de la institución. Aquí ellos consideraron que estos programas estaban bien estructurados,
que se deberían trabajar por niveles y no por semestres y ven oportunidades en la práctica de la escritura. En relación a los géneros literarios, comentaron que los que más les interesan son la novela romántica, seguido por la saga y la leyenda, y los que menos les interesan son el poema. En cuanto al manejo de la tecnología, como podemos ver en esta diapositiva, en la población objetivo, un alto porcentaje maneja la mensajería electrónica, pues son herramientas que ellos utilizan en la vida diaria, como son el caso del WhatsApp y el Messenger. En los buscadores como Google tienen un manejo medio alto, porque si bien manejan bien los que conocen, no suelen conocer más de 2 buscadores. Y en relación a la paquetería y herramientas 2.0, su manejo es medio, pues conocen varios paquetes y herramientas, pero no saben utilizarlo al máximo de su potencial. La percepción de la tecnología como herramienta educativa arrojó los siguientes resultados: que es una herramienta adecuada dentro y fuera del aula, que sí sirve e incrementa el nivel de habilidad del inglés en general, pero no están tan seguros en qué porcentaje les ayuda a mejorar la habilidad de escritura en específico. Como conclusión, tenemos que la investigación es viable, que tiene potencial para impactar positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la habilidad de escritura en inglés, ya que los resultados del diagnóstico proporcionan una base sólida para establecer las narrativas digitales como una herramienta para mejorar la habilidad de escritura en inglés. Se vislumbra cierta resistencia al cambio en algunos de los involucrados, pero la mayoría aceptará la estrategia con buenos ojos. Sin embargo, se requiere tiempo de capacitación en herramientas tecnológicas y el uso de una plataforma muy amigable que esté al nivel de la expectativa de los involucrados. Muchas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden contactar a través de mi correo institucional gabriela.cinta@uac.mx. Excelente disertación e investigación, doctora. Agradecida por su apoyo con nuestro CITAC. Doctora, como siempre en nuestros eventos tenemos interrogantes, así que le voy a compartir la primera. Veamos. La primera interrogante es la siguiente. ¿Qué tipos de narrativas digital fue más efectiva para desarrollar la expresión escrita en inglés? Bueno, aquí por el tipo de población que se está como manejando, que son adolescentes, a ellos les interesó más lo que fueron las narrativas interactivas con recursos multimedia, en donde ellos puedan hacer como bueno, en la prueba piloto que nosotros estamos trabajando apenas ahorita, ellos lo que están haciendo es, se les da un inicio de la historia y ellos pueden acceder a hacer diferentes historias con ese inicio. Entonces eso fue lo que a ellos les llamó más la atención y obviamente que al ser algo que a ellos les interesa, pues estas fueron como las que decidimos que eran como las más efectivas, debido a que aquí el problema con este grupo de adolescentes es que les da mucho miedo escribir en inglés, ¿no? Entonces, al hacer como cosas que ellos están viviendo ahorita por toda la cuestión del cine y demás, de los multiuniversos, los mundos paralelos, todo esto, pues les causó más interés en escribir y por eso se consideraron que estas serían como las que pudieran ser más efectivas. Sin embargo, esta es una investigación que todavía está en estudio, ¿no? O sea, estamos como todavía haciendo esas pruebas pilotos y pues ya veremos que también salen estos resultados después del diagnóstico que se hizo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Yo tengo fe que va a ser excelente. Realmente los muchachos les gusta conectar con eso desconocido. ¿Ok? Claro, ciertamente cuando trabajamos con otro idioma, siempre hay un recelo, igual que con la tecnología. Pero de Así seguro que es. va a ser un éxito, doctora. ¿Me permite compartirle la segunda Sí, interrogante? claro que Y es sí. la siguiente. ¿Qué cambios observó en la motivación del alumnado al integrar la tecnología en la escritura?
doctora? Fíjese que eso es algo que les ha motivado mucho a los alumnos. Ellos están viviendo ahorita en un mundo tecnológico. Para ellos, vivir sin un celular es no vivir casi casi, ¿no? Entonces, el hecho de que uno integre todas estas tecnologías a métodos educativos, pues para ellos es muy interesante y los motiva a trabajar. Y la verdad es que si bien ellos viven en este mundo tecnológico, lo que es cierto es que también su tecnología a veces es muy básica. O sea, sí hay como que a veces explicarles ciertas cosas tecnológicas para que ellos puedan trabajar este tipo pues de metodologías educativas. Sin embargo, están muy interesados, o sea, sí hay mucha motivación por parte de ellos porque aprenden cosas nuevas de temas para ellos muy importantes, ¿no? Que es la tecnología, que es lo que comentaba de los mundos paralelos, el multiverso, vivir como historias alternas. Entonces, sí, creo que fue una decisión adecuada para este proyecto y creo que va a ser como, pues ahí se van a notar los cambios en cuanto a el mejoramiento de la escritura, sobre todo porque aquí se permiten los errores, ¿no? O sea, es algo que ellos pues simplemente lo hacen de una manera muy libre, entonces no se sienten tan estresados como trabajar en clase. Esto es un trabajo que se hace extracurricular y que es voluntario, ¿no? Entonces, creo que también eso hace que la motivación sea mayor. Excelente, totalmente de acuerdo. No hay presión. Exactamente, no Gracias, hay presión. doctora. Agradecida. Bueno, le invito a pasar al chat de YouTube para que pueda responder a inquietudes o saludos que le han dejado en el chat. Doctora, Gracias, muy le amable. comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Pues ha sido un honor estar con ustedes, comentarles un poquito acerca del trabajo que estamos realizando. Es un trabajo pues que todavía no está concluido, lamentablemente para este momento. Sin embargo, pues con muchísimo gusto yo estaré dándoles a los que estén interesados pues los avances de esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.